El pasaje de las Escrituras que vamos a estar estudiando en el día de hoy está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el capítulo 22. Por supuesto que estoy hablando de la conversión del apóstol Pablo, o de Saulo, como se conocía. Saulo está en Jerusalén y viene con permisos de los sumos sacerdotes para atrapar a los cristianos que vienen huyendo precisamente de Jerusalén y ahora están en otras regiones, como por ejemplo en Damasco. Él va camino de Jerusalén a Damasco. Tiene carta de las autoridades para atrapar a los cristianos, para meterlos en la cárcel, para matarlos si es posible. A mediodía, cuando la luz del sol está en su máximo esplendor, una luz le rodea. Es una luz más potente, más brillante aún que la luz del sol. Y Pablo se sorprende. Esa es la luz que lo deja ciego. Es interesante que Pablo no está viendo nada. Los hombres que están con él no, ven al resplandor de la luz, pero no oyen la voz que está oyendo Pablo. Pablo comienza a conversar con aquella voz, por supuesto que es la voz de Cristo. Y una de las preguntas que Pablo hace es la siguiente: ¿quién eres, Señor? Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Sabes qué llama la atención? De que el apóstol Pablo está persiguiendo, o Saulo está persiguiendo a los cristianos y matando a los cristianos, pero Jesús dice: es a mí al que persigue. Es decir, cuando alguien le hace daño a un cristiano, a uno de los pequeños del Señor, no se mete directamente con el que le está haciendo daño, se está metiendo con el Padre, se está metiendo con Jesús. Jesús le dice a Saulo: yo soy a quien tú persigues. No estás persiguiendo a la iglesia, no estás persiguiendo a mis hermanos, no estás persiguiendo a uno de mis pequeños, me estás persiguiendo a mí. Dura cosa, Pablo, Saulo, es darte golpes contra el aguijón. Perseguir, maltratar, hacerle daño a un cristiano es como darse golpes contra un aguijón. Es lo que le está diciendo el Señor Jesús a Saulo. ¿Qué quieres de mí?, pregunta Saulo. La respuesta de Jesús es interesante, porque uno puede pensar que Jesús va a decir cualquier cosa, pero Jesús le dice: ve a Damasco y allá se te dirá lo que está establecido que haga. Ahora, uno tiene que preguntarse: ¿por qué Jesús no le dijo a Saulo: desde hoy tus pecados te son perdonados? ¿Por qué Jesús no le dijo a Saulo: ve y no peques más? ¿Por qué Jesús no le dijo a Saulo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso? Sino que la respuesta de Jesús a Saulo es: ve a Damasco y allí se te dirá lo que está establecido que haga. Es decir, hay algo que previamente está establecido que los hombres deben hacer. Saulo debía hacerlo, yo debo hacerlo, tú debes hacerlo. Ve a Damasco y allá se te dirá lo que está establecido que haga. Saulo sigue su camino y llega a Damasco ciego. Durante 3 días está orando y está en ayunas. Al mismo tiempo, el Señor Jesús se le aparece a un discípulo en visión, a un discípulo llamado Ananías, y le dice: ve, allá está un hombre llamado Saulo. Ananías conoce a Saulo y Ananías dice: Señor, Saulo es un asesino, ¿cómo voy a ir hasta allá? Anda, Ananías, dice Jesús, instrumento escogido y útil me es. Así que Ananías no se niega a obedecer la voz del Señor y va hasta donde está Saulo. Cuando lo consigue, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hay algo interesante: todavía Ananías no le ha dicho lo que está establecido, porque hay algo establecido que se debe hacer. Y ahora en Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías lo va a decir. Y lo que está establecido que Saulo debía hacer es lo siguiente: Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es lo que está establecido. Ahora, no hay condenación para el que está en Jesús, y lo que está establecido era esto. Lo que Jesús le está diciendo a Saulo, lo que está establecido era esto: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es diferente a lo que sucedió con el ladrón en la cruz. Y ahora este es un tema que también llama mucho la atención. ¿Por qué el ladrón de la cruz no necesitó bautismo? Hay varias cosas. Número 1, está allí crucificado. La gente dice: no, porque Jesús se lo dijo y Él es el que tiene toda la autoridad. Es verdad, Jesús tiene toda la autoridad, pero no es la razón por la cual el ladrón de la cruz no fue bautizado. La razón por la cual ese hombre no fue bautizado es porque Jesús aún no había muerto. Jesús aún no había sido sepultado. Jesús aún no había resucitado. Una vez que Jesús resucita, da mandamiento a los discípulos de que vayan y hagan discípulos bautizándolos. Una vez que Jesús resucita, da mandamiento a sus apóstoles diciendo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Es decir, todos los que se salvaron hasta el ladrón de la cruz y antes del ladrón de la cruz no necesitaron bautismo. Posterior a la resurrección de Cristo se necesita el bautismo. Es decir, el ladrón de la cruz no necesitó bautismo porque entra en el grupo de las personas que se salvaron antes de la gran comisión. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, las palabras de Jesús a los discípulos vayan por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La única manera de comenzar un discipulado, la única manera de comenzar a ser un discípulo es lo que Jesús establece en Mateo 28. Él dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad. ¿Dónde la tiene? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, como yo tengo toda la autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y la forma de hacer un discípulo está establecida en Mateo 28 y 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, hay personas que quieren establecer como norma que alguien debe aprenderse toda la Biblia para poder bautizarse. No está bien. Jesús dice, bautícenlo y luego enséñenle todas las cosas. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego en Marcos capítulo 16, en el mismo relato de la resurrección de Cristo, Jesús está allí presente delante de los apóstoles, les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído en lo que los habían visto resucitados. Estoy hablando de Marcos 16, 15 y 16. Y les dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. La palabra Evangelio significa buena noticia. Y la buena noticia es que Jesús resucitó, que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día con poder y gloria Dios lo levantó de entre los muertos. Ahora, Jesús le dice, vayan y prediquen la buena noticia, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Es algo sencillo de entender. Si tú crees y te bautizas, serás salvo. Lo está diciendo Jesús, no lo digo yo. Ahora, si la gente dice, bueno, pero ¿hace falta o no hace falta el bautismo? Y tienen esa pregunta. La respuesta de Jesús es, el que crea y sea bautizado será salvo. El que cree en el Evangelio, el que cree en la muerte, en la sepultura y en la resurrección gloriosa de Cristo y sea bautizado será salvo. Ahora hay gente que dice, levanta la mano y será salvo. Hay gente que dice, repite esta oración de fe y será salvo. Pero Jesús, a quien yo decido creer, dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Hay otras cosas establecidas en la Biblia para que tú y yo apliquemos la salvación. La fe es lo principal, el que crea. Pero el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, en su primer discurso a una gran multitud, dice, arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Quieres un ejemplo de que el bautismo es necesario? No tengo un ejemplo, tengo 3,000 ejemplos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La Biblia está llena de ejemplos de que el bautismo es necesario. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Felipe predicando en Samaria. Hechos capítulo 8, versículo 4, así que los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio. Hechos capítulo 8, versículo 12, los que recibieron sus palabras fueron bautizados, hombres y mujeres bautizándose. A partir del versículo 26 narra una historia maravillosa. Es la historia de Felipe y el etíope, un eunuco funcionario de la reina de Candace, reina de los etíopes. Venía de Jerusalén de adorar. Él había venido con el propósito de asistir a la fiesta de la Pascua. Y volvía leyendo un rollo, un pergamino que había comprado en la fiesta. Era una partícula, era un fragmento del libro de Isaías. Aquel versículo tan famoso, como una oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. Era lo que leía el etíope. Y la pregunta de Felipe al etíope es la siguiente: ¿tú entiendes lo que lees? Y hay mucha humildad en el etíope al decir, ¿cómo podré entender si no hay nadie que me lo explique? Así que hoy hay personas de la misma forma, en la misma actitud y en la misma posición que el etíope. No están entendiendo las escrituras porque no hay quien se les explique. Incluso hay quienes las explican, pero las explican mal. Ahora,
Felipe le va a explicar. Y partiendo de la escritura de Isaías, le predica el evangelio de Jesús, de que Jesús había muerto, había sido sepultado y había resucitado con poder y gloria por sus pecados. Y la pregunta del etíope en Hechos capítulo 8 es: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y la pregunta es para ti, querido amigo: ¿qué impide que tú seas bautizado? Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Si tú crees de todo corazón, bien puedes. No necesitas estudiar la Biblia por un año, no necesitas aprenderte toda la Biblia. Si crees de todo corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, ya puedes bautizarte. Y Jesús dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no lo hiciere será condenado. Así que el etíope responde: creo de todo corazón. Y mandan a parar el carro. Felipe y el etíope bajan a un agua que no sabemos de dónde apareció, porque estaban en el desierto, en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él va camino a Etiopía de nuevo. Ahí está un agua puesta por el mismo Dios y está Felipe bautizando al etíope. Lo interesante de esto no es que el etíope solamente se bautiza, sino que luego de ser bautizado sigue gozoso su camino. Yo quisiera saber si tú estás dispuesto a seguir tu camino con gozo o a llevar una vida de tristeza, de tribulación, de angustia, sin ningún tipo de esperanza. No te estoy diciendo que los cristianos no suframos aflicciones. Mientras que tú y yo estemos en este cuerpo, vamos a sufrir aflicciones, pero tenemos una esperanza gloriosa, tenemos una victoria en Cristo Jesús, tenemos la fe, y la fe es nuestra victoria. Hay personas que mueren en este mundo sin esperanza. Es lamentable, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego de esto el juicio. Ahora pregunto, querido amigo, ¿estás preparado para el juicio de Dios? ¿Estás preparado para presentarte delante del tribunal de Dios? Porque está establecido que todos nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo para rendir cuenta y pagar según hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Un día todos estaremos delante del gran trono blanco y los libros serán abiertos, y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Amigo mío, ¿estás preparado para salvarte? ¿Estás preparado para perderte? ¿No te da miedo la eternidad? Es fácil preguntar a una persona: ¿crees en Dios? Y él responderá sin pensarlo: por supuesto que creo en Dios. ¿Crees que existe el cielo? ¿Crees que existe el infierno? Sabes qué debes hacer para ser salvo, pero te estás resistiendo a hacerlo. ¿Quieres ser salvo? Debes arrepentirte. ¿Quieres ser salvo? Debes bautizarte. ¿Quieres ser salvo? Debes cambiar tu vida. Y quizás te haces la pregunta: ¿qué significa el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia. A propósito, de allí deriva la palabra metamorfosis, una palabra que tú y yo conocemos. Una mosca pasa de ser una larva a convertirse en lo que es finalmente, pero el proceso por el cual pasa y el fin el cual tiene es mejor que el que tuvo anteriormente. Nosotros conocemos como las crisálidas. Un gusano se envuelve en ella y luego lo rompe para que de allí brote una mariposa. Es el proceso de metamorfosis. De allí deriva la palabra arrepentimiento, de allí deriva la palabra metanoia. Es un proceso donde alguien o algo pasa de un estado inferior a un estado superior, pero nunca va a volver a lo que era anteriormente. Nunca una mosca volverá a ser una larva, nunca una rana volverá a ser un batracio, nunca una mariposa volverá a ser un gusano. Cuando alguien se arrepiente, no puede volver atrás. Y esto es el arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dice la Escritura, para que vengan para vosotros tiempos de refrigerio. Dios quiere para tu vida tiempos de refrigerio. Dios quiere para ti una conversión. Dios quiere para ti que tú cambies, que tú seas sanado. Cuando escuches la voz de Dios, no te rehúses. Dios quiere sanarte. Dios quiere sanarte de tu pecado, que aunque tus pecados sean rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve. Hay poder en la sangre de Jesús para limpiarte. Hay poder en la sangre de Jesús para renovarte. Querido amigo, yo te invito a que conozcas del Señor Jesús. Que la paz de Cristo inunde todo tu ser.